un dominio de lenguas antiguas, griego y latín, y un dominio parcial, al menos, del hebreo y el arameo. Las tres primeras son las tres lenguas de la Biblia. Ahora bien, el latín es importante porque las primeras versiones del Nuevo Testamento se hicieron en esta lengua ya en el siglo segundo de nuestra era. Por ello, el conocimiento de primera mano de las antiguas versiones de la Biblia al latín ayuda mucho, mucho a reconstruir el texto primitivo del Nuevo Testamento. En España y en la América de lengua hispana y portuguesa, la cultura bíblica, digo, procede no del hebreo y del griego, sino de la Vulgata latina. En segundo lugar, es preciso un buen dominio de lenguas modernas para estar al tanto de la biografía científica, alemán e inglés, francés e italiano. Con español y latín y un poco de imaginación, se puede además leer bien. Cuando digo leer bien, es decir, leer y entender sin tener que traducir, se puede leer bien en portugués. Y con inglés y alemán se puede leer bien con diccionario y con mucha paciencia, pero sin más preparación, lo escrito técnicamente en holandés y no traducido. Un historiador científico tiene que utilizar alguna vez este conjunto de lenguas. Ahora, sin embargo, casi todo lo importante en la literatura científica sobre el Nuevo Testamento se escribe, digo, casi todo, o se traduce al inglés. Tercero, es preciso un buen conocimiento previo del medio en el que nació Jesús de Nazaret y el cristianismo. Me refiero al Antiguo Testamento y al mundo del Medio Oriente Próximo, sobre todo la cultura semita. Alguien dirá, ¿y la cultura egipcia? Y respondo, también es importantísima, aunque en la práctica menos necesaria de lo que podría parecer en concreto para el Nuevo Testamento, porque el tremendo influjo de la cultura egipcia muy potente en el Antiguo Testamento sobre todo, había sido ya, ese influjo había sido ya asimilado por el judaísmo de la época de Jesús y sus seguidores, que son los autores del corpus de escrituras sagradas cristianas. Es preciso conocer bien el judaísmo de la época de Jesús y el mundo inmediatamente anterior. Hay que leer sobre todo lo que se denomina técnicamente la literatura de la época del Segundo Templo, es decir, desde el 586 antes de nuestra era, momento de la destrucción de Jerusalén y el primer templo por Nabucodonosor, hasta el 70 después de Cristo, destrucción del segundo templo, renovado por Herodes el Grande, destrucción por las fuerzas de Vespasiano y Tito. Toda esta literatura de la época del Segundo Templo y en especial los apócrifos del Antiguo Testamento. Ojo, no estoy diciendo los apócrifos del Nuevo, sino los del Antiguo, que se escribieron aproximadamente desde el siglo IV antes, algunas secciones, por ejemplo, del libro primero de Enoc, de gran influjo en el Nuevo Testamento, como lo veremos. Por ejemplo, la parte denominada Libro de los Vigilantes o Ángeles Rebelde, hasta los grandes apocalipsis que corren parejos a la formación de la literatura neotestamentaria, que son el Apocalipsis de Baruch y el libro cuarto de Esdras. Todo esto hay que conocerlo. Hay que conocer, por supuesto, yo lo citaré,
con los textos. Hay que conocer, por supuesto, bien la literatura de Qumran o manuscritos del Mar Muerto. No porque hablen encriptadamente de Jesús y del Nuevo Testamento, que no es así en absoluto. Eso es un bulo, sino porque nos muestran cómo era el judaísmo que imperaba en tiempo de Jesús y sus primeros seguidores, un judaísmo mucho más complejo y variado que el de hoy día. Indirectamente, la lectura de los textos de Qumran ilumina muchísimo la teología de nuestra fuente principal de conocimiento, el Nuevo Testamento. Explica, entre otros temas, qué pensaban los judíos de la época de Jesús del Mesías, del fin del mundo, del modo de guardar la ley de Moisés, de la vida de ultratumba, del trato con Dios, del pesimismo radical, el mundo de aquí, el mundo futuro, de ángeles y demonios, etcétera, etcétera. Luego, es necesario conocer la religiosidad del mundo grecorromano, porque el cristianismo, cuyo fundamento es sin duda Jesús de Nazaret, pero no su fundador, nace el cristianismo en el Mediterráneo oriental. Se precisa, pues, conocer la religión griega, el mundo del platonismo vulgarizado, del estoicismo, del sistema filosófico cínico, de la filosofía grecorromana como religión y los valores éticos o morales que inculcaban a las gentes. Preciso que citemos algo de magia, de las creencias de ultratumba de ese mundo grecorromano. ¿Cómo pensaban en el Mediterráneo oriental que era la constitución del ser humano, es decir, la antropología? Y muy en especial, ¿qué pensaba del ser humano el orfismo y de su salvación los cultos de misterio que ya saben ustedes que están destinados o estaban destinados a conseguir la salvación a cualquier precio. Y cómo no, el culto al emperador, al que se opone conscientemente Jesús de Nazaret, y el cristianismo primitivo que lo tiene a Jesús como único rey. Como puede deducirse por lo que he dicho, para estudiar bien a Jesús de Nazaret hay que emplear toda la vida para saber algo sólido de todos estos campos que he mencionado. Por ello se entenderá mejor lo que yo he proclamado muchas veces. Es preciso hablar con fundamento y seriedad de Jesús de Nazaret y de la religión cristiana. No es como hablar de política y religión en general, de lo que al parecer todo el mundo entiende y opina. No es así. El mundo del Nuevo Testamento, y en concreto el estudio científico, técnico de Jesús de Nazaret, como cualquier ámbito de la historia igualmente científica, es muy complejo y se debe estudiar muy bien y mucho si se quiere hablar en propiedad. Lo que he dicho hasta ahora, hasta el momento, sería la base, como dije al principio, por hipótesis de un especialista. No es este el caso de nuestro curso, porque se sobreentiende que ustedes se van a fiar de mí y del hecho de que yo he procurado dedicarme en serio a estos estudios pues durante muchísimos años. Ahora bien, fíjense, si preguntamos a la gente, se puede hablar directamente de Jesús de Nazaret, es decir, se puede abrir los evangelios en una traducción, leer los evangelios en más y deducir las consecuencias que se me van viniendo a la cabeza. ¿Es esto posible? Algunos dirán que sí, pero por lo que dije hace un momento, que
porque la gente opina que de religión y de política puede hablar todo el mundo. Ahora bien, la verdadera respuesta a esa pregunta, abrir los evangelios y hablar, pues la pregunta es radicalmente negativa. Y la razón es clara. Para hablar de Jesús de Nazaret con propiedad hay que abordar esos conocimientos de los que yo he hablado, las lenguas precisas, el entorno, cultura, textos, etc. Pero hay además otros campos que quiero enumerar. Y enumero solo los principales, porque voy a dejar campos, pues, como ahora muy de moda, el estudio sociológico, o, en fin, otras cosas. Pero voy a echar una ojeada muy breve a la historia de la investigación sobre Jesús y el Nuevo Testamento. La mayoría de las preguntas que se me formulan y a menudo la mayoría de ciertos disparates que se dicen en el ámbito de la historia del cristianismo, bueno, y en toda historia o ciencia en general, se debe a que la gente desconoce cómo se ha ido desarrollando la historia de la investigación, de la materia que sea, cómo se han ido proponiendo los problemas. ¿Qué hipótesis o propuestas se han planteado para resolverlas? ¿Qué hipótesis o cuáles de ellas se han ido desechando a lo largo del tiempo? ¿Qué terrenos están ya muy bien explorados? ¿En qué ámbitos no vale la pena meterse porque no se obtiene nada? Así pues, es necesario, aunque sea muy brevemente, y lo haré, que veamos cómo el estudio sobre Jesús, sobre el Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo, cómo ese estudio nos permitirá observar cómo se ha ido desarrollando, qué es lo que parece a la ciencia de la historia válido y qué es lo que no vale. ¿Por qué? Por consenso entre los estudiosos y luego por experiencia propia. En segundo lugar, antes de deducir consecuencias de los textos, habría que abordar el problema de las fuentes. Sin duda, ¿qué testimonios tenemos para investigar sólidamente la vida de Jesús? En general, la escasez de fuentes es un problema de toda la historia antigua. Esa historia antigua solo tiene en realidad tres fuentes. Una, cuando se trata de un personaje X, cualquier. Primera, los textos escritos, bien propios, que es raro, de algún de ese personaje que se está investigando, o si ese personaje, quien fuere, no dejó nada escrito, ¿qué es lo que se escribió sobre él? En especial aquello que se compuso en la antigüedad lo más cerca posible del personaje investigado. Podría ser Julio César, o en este caso Jesús. No se puede atender a testimonios de textos que han pasado siglos y siglos, sino lo que podría contener algún recuerdo fresco y sólido del personaje a lo largo de su vida. Por ejemplo, fuentes que pudieran proceder teóricamente de los seguidores más inmediatos de Jesús, en este caso los apóstoles, Pablo de Tarso, y como veremos también los evangelistas, que son seguidores de los primeros seguidores. El segundo o la segunda fuente que tenemos en historia antigua es muy importante, es la arqueología. Por ejemplo, para temas como ¿existió la ciudad de Nazaret o es un invento del siglo IV? ¿O cómo vivía la gente, etcétera? La arqueología es básica porque ofrece datos inapelables. Y la tercera fuente es la numismática,
las monedas, pero estas últimas valen sobre todo para reyes y gentes muy poderosas, no precisamente para Jesús o para el cristianismo primitivo, sino sobre todo para su entorno. Siempre he dicho que en historia antigua casi todo hay que reconstruirlo con pocos datos y bastante imaginación, es decir, con hipótesis plausibles. Creo que me lo han oído muchos de ustedes muchas veces. Es como si tuviéramos que reconstruir un gigantesco rompecabezas de 1000 piezas y apenas tenemos 100 o 200. Y naturalmente, además, no nos dan ese dibujo previo que va normalmente incluido en las cajas de los rompecabezas. Es lo mismo que si andamos por una catedral inmensa de noche a la luz de una vela mínima y vamos encontrando alguna que otra vela que han dejado por allí y logramos encenderla y poco a poco vamos logrando una imagen cada vez mejor de la catedral, imagen que desconocíamos. El tratamiento previo de las fuentes habría de empezar por los testimonios ajenos a Jesús y al cristianismo, testimonios externos que se puedan suponer más objetivos. Serían teóricamente las fuentes paganas y judías no cristianas. Pero ustedes lo saben muy bien, es que apenas existen tales fuentes paganas o judías, porque Jesús de Nazaret y su peripecia vital para el Imperio Romano fue un perfecto don nadie, es decir, un personajillo que al Imperio Romano le interesó nada y que no supo nada de él. Por eso, pues, mencionamos fuentes escasísimas. Tácito del siglo segundo, Suetonio, la vida de Claudio, Sigo segundo, Plinio el Joven, en fin, esas fuentes paganas pues son de casi 100 años después. Y a este propósito nos preguntamos, ¿valen para algo estos testimonios? Al menos para probar lo mínimo sobre Jesús, a saber, sobre su existencia real, pues en realidad valen muy poco. Para probar la existencia del mismísimo Jesús, no, sino del cristianismo. Ahora, de todas maneras, habría que detenerse en él, en esos testimonios o al menos mencionarlos. Y lo haré rápidamente porque yo creo que esto es un tema archiconocido. Luego vienen las fuentes judías, también externas al Nuevo Testamento, que ya es cristiano. Flavio Josefo, en su obra principal, Las antigüedades de los judíos, es decir, la historia de los judíos. Él, como saben, y lo mencionaremos, dice algo breve sobre Jesús y sobre Juan Bautista. Pero nos tendremos que preguntar, sí, dice algo, pero ¿qué validez tiene? ¿Son esos textos inventos, como se ha dicho, de los cristianos que transmitieron esta obra en los manuscritos antiguos? Veremos. Hay otras fuentes posteriores, judías, a la época de Jesús, como la Mishnah o Mishnah con ese corriente. La primera, ustedes creo que lo conocen, pero digo que es la primera reunión de sentencias u opiniones de los rabinos sobre sus escrituras sagradas, es decir, la Biblia hebrea, compuesta en torno al 200-220, casi 200 años después de la muerte de Jesús. Hay que preguntarse, dice la Mishnah, algo interesante. Y si no, el Talmud, es decir, el comentario al comentario de los rabinos, el comentario a las opiniones recogidas en la Mishnah, el Talmud que va desde los siglos V al VII. Tiene algo
que aportar sobre el Jesús histórico, o lo que escribe son meras leyendas de enemigos acérrimos de Jesús y de los cristianos, considerados como como herejes despreciables. La discusión científica sobre la validez de fuentes judías tardías, es decir, rabínicas, que las retroproyectamos hacia atrás a la época de Jesús, es inmensa entre los investigadores. Finalmente, las fuentes son las de los propios seguidores de Jesús, Pablo de Tarso, naturalmente el primero. Recuerden el orden inverso de mi edición del Nuevo Testamento, el libro gordo ese de los Nuevos Testamentos. Fuentes tendrían que ser teóricamente todos los evangelios antiguos, que hay 83 y que están publicados también por mí, bueno, por muchos autores recogidos por mí, españoles, fundamentalmente en edad. Y nos preguntamos, ¿pero coinciden los evangelios que yo he dicho que son más antiguos, que se acercan más a Jesús, coinciden con los apócrifos o coinciden con los evangelios aceptados por la Iglesia? Pues resulta que sí, que coinciden. Son los más cercanos, aunque se hayan escrito décadas, 40, 50 o 60 décadas después. Pero claro, la pregunta es, ¿son estos evangelios obras de propaganda de una fe o son historias imparciales? Crudamente dicho, ¿podemos fiarnos de los evangelios? Y la respuesta sería, y lo iremos viendo lentamente, pues nos fiamos, sí, pero a medias. Y surge una pregunta importante. Por ejemplo, ¿no hay una diferencia tremenda entre el Evangelio de Juan y los otros tres, Marcos, Mateo y Lucas? Una diferencia de tal calibre que casi nos hace perder las esperanzas de sacar algo en serio, sobre todo, o de un bloque o del otro, pero sobre todo del bloque del Evangelio de Juan. O bien podemos razonablemente, por medio de la crítica sana y el análisis histórico, deducir a pesar de todo, de prácticamente nuestra casi única fuente, los evangelios canónicos, podemos deducir algo sólido sobre Jesús. Y mejor aún, podríamos retrotraernos hacia atrás cronológicamente, más cerca de Jesús, y poder vislumbrar cuáles son los posibles textos en los que se inspiraron los evangelistas y cuál es su valor. Por ejemplo, si tras muchos estudios la crítica histórica y literaria llega a formarse la idea de que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los cuatro y que su fecha de composición es entre el 71 o 74, se podría reconstruir la primera tradición apostólica sobre Jesús que se compuso antes de ese Evangelio de Marcos y que se supone que podría ser más fiable porque es más antigua. Por ejemplo, me puedo preguntar, ¿utilizó Marcos narraciones previas? ¿Cuáles son? ¿Y qué tengo que decir sobre la llamada fuente de los dichos del Señor? Es decir, fuente Q. ¿Es un mero invento de la crítica? ¿Qué aceptación tiene entre los estudiosos ahora la hipótesis de su existencia, ya que, como bien sabemos todos, no se ha conservado ni un solo manuscrito de ellas? Bueno, y ya lo he planteado, ¿no? La espinosa cuestión de los evangelios apócrifos, que algunos han llegado a decir, si se publicaran, se caerían o se caerían todos los tejados y se derrumbarían todas las iglesias.
Bueno, pero ¿qué valor tienen en general? ¿Por qué dice la gente que la Iglesia los oculta? ¿Cuándo y cómo comienzan a escribirse? ¿Hay realmente alguno que pueda aportar algo novedoso, además de lo que dicen textos más antiguos, sobre todo Marcos, Mateo y Lucas, por este orden? Y finalmente, un tema importantísimo y para muchos que se pasa por alto, de lo que la gente apenas habla. ¿Cuál es el estado actual del texto griego del Nuevo Testamento? Yo estoy dando por supuesto en estos prenotando que nuestra fuente principal para conocer a Jesús es el Nuevo Testamento. Y es lícito preguntarse, ¿existen copias auténticas de esos evangelios o son copias de copias de copias? Y si son copias de copias de copias, ¿qué valor tienen? ¿Estamos seguros de alcanzar los originales? Tengan en cuenta que esto lo hemos planteado a lo largo de la investigación y está planteado en el libro, en los libros del Nuevo Testamento con toda claridad. Pero nosotros haremos una breve reflexión sobre esta temática, a saber qué tipo de texto griego, aunque no lo vamos a citar en griego, por supuesto, estamos utilizando. ¿Qué texto vamos a emplear finalmente para reconstruir vida, es decir, obra y dichos, sentencias de Jesús? ¿Qué es eso del Nestle Aland, edición 28, texto griego utilizado por todos los científicos hoy día y por algunos muy denostado? Bueno, pues una vez que hayamos terminado con estos prenotandos, o bien si vamos entreverando en ellos, no tendremos más remedio que preguntarnos qué método vamos a emplear en nuestra búsqueda del Jesús histórico que deseamos sea una verdadera investigación. Y yo respondo sencillamente, pues el método usual, histórico-crítico, crítico-literario, cuyas pautas y cuyas normas iré exponiendo en cada momento oportuno. Se trata de un método que procura, intenta ser objetivo en lo posible. El método prescinde de la inspiración en los textos sagrados, pero no la ataca. Un verdadero historiador no hace apologética ni propaganda. Y yo eso es lo que quiero considerar. Me iré dando datos e ideas que algunos de ustedes conocerán, otros no, y yo procuraré hacer reflexiones personales. Doy mi opinión y luego que cada uno piensa como crea según su leal saber y entender. Tendremos que empezar por el principio. ¿Existió realmente Jesús? Problema siempre candente y no nos detendremos mucho, ¿m? Sino que me voy a detener en autores absolutamente contemporáneos a nosotros. Tampoco vamos a tratar todos, absolutamente todos los temas, pero voy a enumerar a continuación algunos que son conocidos y sobre los que yo tengo que dar mi opinión necesariamente. Aparte del primero, ¿existió realmente Jesús? El segundo es, ¿el nombre Jesús de Nazaret es correcto? ¿No sería más conveniente llamarlo de otra manera? Tres, lugar, fecha del nacimiento de Jesús. Cuatro, la familia de Jesús, su educación. ¿Cómo podría haber aprendido la ley Jesús? ¿Es que Jesús sabía leer y escribir? ¿Cuál fue el medio religioso en el que se formó Jesús? Si es que tuvo alguno. Cinco, ¿cómo fue la manifestación de Jesús a Israel? ¿Cuál fue el impulso primero de su aparición pública? Seis, ¿qué problemas hay en torno
al bautismo de Jesús. Algunos textos antiguos niegan incluso que existiera. Tendremos que hablar o preguntarnos sobre la historicidad del hecho y, como parece probable que es histórico o muy probable, qué consecuencias tiene ese hecho para enmarcar la vida pública y el pensamiento de Jesús. ¿Era Jesús un personaje único? ¿Hubo entre Jesús y Juan Bautista diferencias esenciales? 7. Si tocamos la vida pública de Jesús, ¿podemos decir algo de qué aspecto y apariencia tenía? ¿O no podemos decir nada? ¿O sobre el temperamento de Jesús? ¿Era Jesús manso y humilde de corazón? ¿O no lo era? ¿Es posible saber algo de las claves psicológicas que puedan explicar el comportamiento de Jesús? Por ejemplo, era un personaje ascético que ayunaba, o como le acusaron, era un buen viviente. En francés dicen un bon vivant, un comilón y un borracho. Habrá que plantearse todo esto, aunque las biografías antiguas no solían tocar estos temas. 8. La vida pública de Jesús en sí misma. ¿Cómo es un predicador cuyo modo de vida puede explicarse por nuestro conocimiento de cómo se vivía en el Israel del siglo I? Y dentro de su vida pública, ¿cómo era el primer signo externo y atractivo de Jesús? Atractivo de Jesús sobre las gentes, aparte de su predicación, naturalmente. ¿En qué sentido era Jesús un taumaturgo? Es decir, un hacedor de prodigios y señales. Debemos, debemos atender o creer a los evangelios cuando nos hablan de milagros contra la naturaleza, como la multiplicación de panes y peces, resurrecciones de muertos, caminar sobre las aguas, calmar tempestades, o los veremos como símbolos. 9. La duración de la vida pública de Jesús. ¿Quién tiene razón entre los evangelios? ¿O Juan, 3 Pascuas, o los sinópticos, una Pascua? Y plantearé, quizás la vida pública de Jesús duró solo meses. 10. ¿Cómo fue el llamado éxito de Jesús al principio? ¿Y cómo hay una cierta contradicción de los datos que ofrecen los evangelios y de sus seguidores? ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? ¿Siguieron a Jesús muchos o pocos? ¿Qué pensar de la historicidad muy puesta en duda por la historia técnica de los 12? Dudas al respecto. Listas de nombres, pocos datos. Otra cosa interesante, ¿por dónde circuló Jesús? ¿Cuál fue su itinerario? ¿Predicó también en Judea o solamente en Galilea? ¿Fue Jesús a propósito a territorio pagano? ¿O no fue a propósito, sino que andaba huyendo de algo? 11. Nos tendremos que plantear la enseñanza de Jesús. Cuestiones y dudas que plantean los textos evangélicos sobre los dichos de Jesús. ¿Se han recogido bien? ¿Tenemos razones para ser optimistas en su reconstrucción? ¿O tenemos que desesperarnos porque una reconstrucción exacta es imposible? 12. La forma de la predicación de Jesús. Podemos dibujar esos caracteres generales de su forma y luego cómo fue su contenido. En concreto, ¿cuál es el sentido de la enseñanza en parábolas? ¿Para que le entendiera mejor la gente
O como han postulado algunos, basándose en el Evangelio de Marcos capítulo 4, para que no lo entendiera bien la gente, lo cual parece absurdo. ¿Creía Jesús que algunos estaban predestinados para oírle a él y entenderlo, y otros no, como opinaban sus colegas los esenios? 13. ¿Con qué fundamento se puso Jesús a enseñar en público? Si era un menestral, es decir, un artesano. ¿Cuáles eran sus títulos? ¿Podemos reconstruir la autoconciencia de Jesús? ¿Cómo debemos entender las expresiones Hijo de Dios, Mesías? Es decir, ¿se creyó en verdad el Mesías de Israel? ¿Tuvo pretensiones regias? Algunos estudiosos muy serios lo han negado rotundamente. ¿Cómo entender la fórmula hijo de hombre o hijo del hombre? ¿Como profeta? ¿Como algo más? ¿Como simple proclamador del reino de Dios? ¿Se presentó ante todo como profeta? ¿Lo consideraron algunos un maestro doctor de la ley, aunque fuera un artesano? 14. ¿Cuál era exactamente el propósito de la enseñanza de Jesús? Hay que plantearse, ¿quiso Jesús fundar una nueva religión? O en otras palabras, el problema de la relación de Jesús con el judaísmo. O bien, ¿cuál era su posición respecto a la ley de Moisés? Como pretenden la mayoría, ¿Jesús se dedicó a quebrantarla o no? ¿Cómo fue la relación de Jesús con el templo? ¿Era Jesús como los esenios, que en la práctica lo despreciaban? Otras cuestiones de la enseñanza de Jesús. ¿Fue Jesús un predicador universalista o solo se interesó en verdad por los judíos? ¿Fundó Jesús una iglesia o no la fundó? 15. El núcleo de la predicación de Jesús. Se suele decir que es el concepto del reino de Dios, pero hay muchas y diversas teorías sobre Jesús y el esquema judío previo a Jesús del reino de Dios. Tendremos que preguntarnos, ¿era el reino de Dios para Jesús puramente espiritual, meramente espiritual, solo interior? ¿Era también, por el contrario, un reino material? ¿Había venido ya el reino de Jesús o no había venido? ¿O era totalmente un acontecimiento futuro? ¿Cómo se establecerá el reino de Dios? ¿Cuánto durará? ¿Llegará al mundo entero? ¿Quiénes estarán capacitados para entrar en el reino? Y sobre el responsable de entrar, dejar o no dejar entrar en el reino, que es Dios. ¿Cómo era la concepción de Jesús, de Dios? ¿Era verdaderamente su concepción de Dios el de Yahvé? Piensen que hay muchísima gente en las redes que lo niegan totalmente. ¿O cómo se imaginaba a Dios? ¿Cómo concebía Jesús la paternidad y la acción de Dios? 16. Tenemos que plantear el problema de las parábolas de Jesús. Su historicidad. ¿Cuántas son históricas y cuál puede ser el precioso y preciso mensaje que encierra? 17. La ética de Jesús. Su concepción de la vida moral. ¿Cuál es su punto de partida? ¿El arrepentimiento? ¿Cuál fue el espíritu de la moral de Jesús? ¿La imitación de Dios? ¿La ley del amor? ¿Era Jesús original en esto? ¿Cuál era el sentido exacto
de la palabra enemigo al que había que amar a toda costa. O sobre la vida práctica. Una cuestión bastante grave, las normas de Jesús respecto al dinero, el trabajo y la familia. ¿Qué pensaba Jesús del final de esta vida, del fin del mundo, del juicio final? ¿Era Jesús en verdad un personaje raro, rarísimo y único en su moral? ¿O era más bien un judío estricto y realmente en su moral no hay nada que no sea judío? Consecuentemente, ¿podría alguien preguntarse si Jesús de Nazaret es un modelo de vida para el siglo XXI? ¿O lo es solo si se le magnifica e idealiza? 18. Los preludios del final desastroso de Jesús. El fracaso en Galilea. La marcha a Jerusalén. ¿Qué nos plantearemos? ¿Fue Jesús a Jerusalén conscientemente a morir y a salvar a la humanidad? ¿O por el contrario, fue a triunfar como el Mesías de Israel? ¿Cómo era la Jerusalén que esperaba Jesús? ¿La Semana Santa tiene o no tiene un problema cronológico? Otra cuestión, la credibilidad de los evangelios precisamente en la narración de la pasión y muerte de Jesús. 19. Grandes momentos antes de la muerte. La unción en Betania, ¿qué sentido tenía? ¿Hubo una verdadera entrada triunfal en Jerusalén? La purificación del templo. ¿Actuó Jesús, como se ha dicho, como un Galileo armado? ¿O la última cena? ¿Cómo fue su preparación, el anuncio de la traición y su credibilidad, la cena en sí misma? ¿Entendió Jesús su última cena como cena pascual y como lo entiende la gente normal cristiana hoy? ¿Qué influencia hay en la última cena de Pablo de Tarso? 20. La traición de Judas. ¿Es histórico este personaje? Que sepa que se ha planteado radicalmente su no historicidad. ¿Se puede dudar del modo de su muerte o no? Dice algo verdadero el descubrimiento entre comillas, del Evangelio de Judas, puesto en circulación en el 2006. 21. El prendimiento de Jesús. ¿Quién lo ordenó? ¿Cómo fue el proceso judío? ¿Es creíble históricamente este proceso? ¿O bien el proceso ante Pilato y los hechos en torno son más bien lo creíble? ¿Es histórica la presentación de Poncio Pilato por parte de los evangelios? 22. La muerte en cruz de Jesús. El suplicio previo, la muerte en sí, los prodigios que la acompañaron y el valor histórico. ¿Cómo fue el descendimiento y sus consecuentes problemas históricos? El enterramiento. 23. Los relatos de la resurrección. ¿Debe un historiador ocuparse de ellos? Y si debiera ocuparse, ¿puede un historiador criticar la presentación de los textos en cuanto que los textos dicen una palabra indirecta sobre su historicidad o no? La tumba vacía, que ha suscitado tantos problemas en la investigación, o las apariciones, ¿cómo podemos entenderlos desde un punto de vista externo de la historia? 24. Consideraciones sobre la fe después de la Pascua. La negación de la resurrección
por los enemigos de los seguidores de Jesús, la respuesta de los textos, el carácter de las apariciones, como hemos dicho, el mecanismo que puede explicar las visiones y que puede obtener un historiador para explicar los orígenes del cristianismo y, presumible, la creación de algunas leyendas. Bien, comencemos ahora por el principio antes de introducirnos en las cuestiones suscitadas por los métodos histórico-críticos en torno a la credibilidad de los evangelios, insisto, desde un punto de vista meramente histórico. Bueno, respiren un poco. No tenemos prisa porque he mencionado 24 o 26 temas y tenemos 50 clases. Iré despacio, hablaré claro, haré resúmenes al final de la clase. Habrá, como hemos dicho, turno de preguntas. Nos reuniremos los sábados desde principios de mayo para que ese turno de preguntas sea prácticamente para todo el mundo. Y entonces ahora empezaré con el primer tema. Yo intentaré en cada exposición, cada día, no excederme de la hora y 10, hora y cuarto. Parte que dentro de los que dirigen este curso, como el Instituto Criteria, pues puede decirme claramente, oiga, párese usted, que ya está la gente cansada. Bueno, pues me paro, hora y 10, hora y cuarto, no pasa nada por pararme, porque seguimos como en eso, en la clase siguiente recogemos como si fuera esos famosos hilos en las redes, ¿no? La clase siguiente y recordaremos los puntos tratados en la anterior de tal modo que podamos entendernos bien. Bueno, entonces paso a lo que es el primer tema después de estos prenotados. La discusión moderna, estrictamente moderna, sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Pues hubo un tiempo en que yo pensé, y mucho tiempo, que la cuestión de la existencia histórica de Jesús de Nazaret, no de Jesucristo, estaba resuelta de un modo positivo, que estaba dicho todo prácticamente, que el tema había sido zanjado científicamente. Creí ingenuamente que esta opinión, no hay problema en la existencia histórica de Jesús de Nazaret según la ciencia histórica, yo pensé que había llegado esta opinión hasta el pueblo, pero me equivocaba respecto a los dos ámbitos, el popular y el científico. No es verdad. No es verdad. Existe esa pregunta continuamente. Y ya he dicho alguna vez que si hay una pregunta que se me ha repetido en 1000 ocasiones, en 1000 intervenciones en público, desde hace un montón de años, en la Complutense y después en las redes a lo largo de una vida larguísima de profesor de universidad, me he topado una y otra vez con la misma cuestión. ¿Existió Jesús realmente? O bien que me he encontrado con la afirmación rotunda de alguna persona. No entiendo por qué está usted planteando cuestiones en torno a Jesús de Nazaret cuando es bien sabido que está probado científicamente que el personaje no existió nunca. ¡Ah! Me quedo con la boca abierta. En mi opinión, cuando se afirma hoy día que Jesús de Nazaret nunca se está preguntando, en realidad hay un mal entendido. No se está preguntando por Jesús de Nazaret el artesano, sino por Jesucristo, que ya lo dije al principio, que son dos cosas muy distintas y que lo he escrito en el libro Aproximación al Jesús histórico, que ya está en la cuarta edición.
repito, la lectura atenta de los evangelios, sin más, permite descubrir que en ellos existen dos personajes. Cualquiera que no tenga prejuicios, ya llegaremos a alguno que dice que tenemos prejuicios porque sí afirmamos la existencia de de Jesús de Nazaret. Llegamos, como digo, a dos personajes. Uno, un artesano. Dos, una entidad sobrenatural. Un Cristo, Hijo de Dios, en las escrituras sagradas de Israel y en el pensamiento de sus seguidores, que se encarna y baja en la tierra. Naturalmente, un historiador y cualquier persona creo que puede aceptar a priori tranquilamente la existencia real de este personaje primero que se trasluce leyendo los evangelios que tienen dos capas. Y yo me pregunto, por favor, ¿qué dificultad hay en que haya existido un don nadie, como dije al principio, un personaje como un carpintero, que fue a la vez un maestro de la ley en su tiempo? Por ejemplo, al igual que el famoso rabino Gilel, que vivió escasos 40 años antes de Jesús y que era zapatero, o otros muchos sacerdotes y rabinos de la época que eran comerciantes y canteros y albañiles y todo eso. Gilel fue un experto en la ley de Moisés, aun siendo un zapatero. Incluso para los judíos de hoy, en el siglo XXI, es un personaje admirable que encaja perfectamente en el ambiente de Israel del siglo I. Lo mismo pasa con Jesús, porque además hay otros individuos de esa época que poseen las mismas características, y eso está dicho por Goethe Vermes hasta la saciedad en su obra, y por David Flusser, Jesús el judío, la religión de Jesús el judío, etc. Son los personajes como aspirantes a Mesías o sanadores de los que habla Flavio Josefo en las antigüedades de los judíos y en la guerra, o otros sanadores como Rabí Joní o Rabí Hanán, al que nadie niega su existencia, porque también eran don nadies. Son en sí personajes intranscendentes, Jesús de Nazaret incluido, para la historia civil del imperio, del mundo de su época, el siglo I de nuestra era. Pero la segunda figura, Cristo, como yo dije, que es una suerte de mezcla que pertenece a la teología, y la teología es una ciencia humana de cuya existencia ¿eh? Pues, los historiadores no indagamos, es decir, que no, no es nuestro campo. Todo ello pertenece, ese Cristo, al ámbito de la teología, no al de la historia. Yo, naturalmente, debo ser absolutamente sincero. Si a mí se me pregunta por la calle ahora, oiga, ¿existió Jesús de Nazaret? Yo le diré, pues sí, perfectamente plausible, y yo pongo la mano en el fuego o me dejo cortar una mano o un brazo o me dejo matar porque existió. Pero si esa persona me dice, bueno, y usted como historiador, puro historiador, usted, si yo le demando, ¿existió Jesucristo como fusión indisoluble de Jesús y el Cristo celeste? Yo creo que yo como historiador diré, esa entidad mezclada no existió jamás, ya que es una mezcla de historia y teología, pero sí existe para el creyente. Y como dicen los alemanes, es mucho más importante esa parte de la historia que influye en la vida de la gente que no la historia de los meros datos. Ahora, si las gentes hicieran esta distinción que yo he hecho mil veces, se disiparían muchas dudas. Mucha gente de la calle dejaría de pensar que no existe Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están negando es el Cristo de la Iglesia, y como le tienen rabia
a muchas iglesias cristianas, ya sean protestantes, ortodoxas o anglicanas o católicas o lo que sea, pues dicen, bueno, me quito de en medio el problema diciendo, no existió Jesús de Nazaret. Pues bien, eso es, como me parece evidente, un grave error. Está usted confundiendo una figura con la otra. Bueno, y entonces es así como yo trataré del pensamiento de cuatro figuras actuales que están vivas y con los que yo he tenido contacto, o no, directamente en persona o bien por correo. Y son cuatro. Un español, Liogari Pujol, un italiano, Francesco Carotta, un francés, Michel Onfray, escrito Onfrai, y un norteamericano, Richard Carrier, Carrier, que sería en castellano, pues carretero o transportador. Bueno, repito, todos viven. Pero antes, permítanme resumir la base de la negación de la existencia de Jesús de Nazaret en el siglo XX o un poquito antes. Para mí es digna de mención la crítica radical de la historicidad de los evangelios por parte de Bruno Bauer, B-R-U-N-O, Bruno Bauer, B-A-U-E-R, muerto en 1882. Este era catedrático y por sus obras en la Ilustrada Alemania lo echaron de la universidad y murió pobrísimo como un tendero en Berlín, creo. Bruno Bauer no deja títere con cabeza en los evangelios. En mi opinión y en el de otros, su obra, la crítica de los evangelios, son varias obras, es el mayor elenco jamás escrito contra la historicidad de los evangelios. En su obra se halla todo, todo lo que después de él se haya pensado negativamente sobre los escritos evangélicos, ya lo ha dicho él antes. Por lo que puede llegarse a afirmar que siendo estas obras, dice Bruno Bauer, se nota mi afición musical, Bruno Bauer, pues siendo una pura invención literaria, lo más sensato es no perder el tiempo, ni siquiera en plantearse la existencia histórica de su personaje real. Esto a finales del siglo XIX. Durante todo el siglo XX, los negadores de la existencia de Jesús fueron bastantes. Y yo he escrito un libro sobre, bueno, soy el redactor de una parte, pero sobre todo soy el editor del libro. ¿Existió Jesús realmente, el Jesús de la historia a debate, del que tomo bastantes datos? Bueno, pues digo, durante todo el siglo XX, los negadores de la existencia e historia de Jesús formaron una especie, una suerte de teoría general que puede resumirse en una serie de epígrafes, nociones, conceptos o ideas que se van repitiendo. Uno, Jesús es la copia sublimada del héroe sumerio Gilgamesh. Dos, Jesús no fue otra cosa que un líder obrero, pero no real, sino creado literariamente como expresión de los deseos de liberación de las masas oprimidas de Palestina. Tres, Jesús es la plasmación literaria de una divinidad solar, la identificación del dios Sol con divinidades como Adonis, Osiris, Dionisio, Baco, Mitra, Asclepio o Jesús se dio en todas las culturas antiguas. Por lo tanto, la ciencia de las religiones puede pensar
necesariamente que Jesús no es más que la plasmación literaria de una divinidad solar. Es la misma divinidad, dicen, con otros nombres. Y Jesús no es más que la concreción inventada en un personaje de carne y hueso de una divinidad en el que el mundo romano estaba creyendo, esa minoría de los cultos de misterio que piensa que hay un Dios que muere y resucita y que si yo imito su peripecia, me salvo. Creer e imitar simbólicamente su muerte y resurrección por medio de un bautismo y la Eucaristía, o unirme por él en lo que acabo de decir, en ese banquete, es lograr la confirmación de la inmortalidad del alma. Pues bien, una vez que he resumido brevísimamente qué es lo que se opinaba en el siglo XX, por notas, por capítulos, voy a estos estudiosos vivos. El primero es Llogari Pujol, que vive en Vic, creo que es, que he tratado con él muchísimo y que es muy amigo mío, aunque estamos en o los, habría que decir, los antípodas. En diversas publicaciones, sobre todo en Jesús 3000 años antes de Cristo, publicado junto con su mujer Claude Brigitte Cárcena, en la editorial Grijalbo en español, en el 2013, han hecho una tesis que yo puedo resumir en las siguientes palabras. Estas son palabras de Illogari. Un equipo de hombres, sacerdotes del templo de Sácara, en la antigua Memphis, en el delta de Egipto, utilizando formas, símbolos, mitos de todo el pensamiento religioso cósmico faraónico, supieron crear, y de hecho crearon, un personaje literario enigmático, encantador, magnetizador de mujeres y de multitudes, humilde de corazón, curandero, salvador, humano, divino, bon vivant, viajero infatigable, filósofo, solitario, revolucionario, exigente, intransigente, permisivo, discípulo de Juan Bautista, maestro de los suyos y, por si fuera poco, apocalíptico. Su nombre, Jesús de Nazaret. Y luego añade, bueno, y la noticia que tengo que decir, que ese personaje no existió nunca. Con otras palabras, Jesús no existió porque los 4 evangelios, incluso, atención a esto, el Nuevo Testamento entero, no son más que copias o transcripciones de documentos egipcios previos. Así, ejemplo, textos egipcios sobre la filiación divina del faraón son la fuente estricta de los llamados Evangelios de la infancia de Jesús en los 2 capítulos iniciales de Mateo y Lucas, Mateo 1:2 y Lucas 1:2. Los denominados títulos cristológicos de Jesús, es decir, aquellos que definen su misión como Cristo o Mesías, por ejemplo, Hijo de Dios, o bien el concepto del reino de Dios está tomado al pie de la letra de la noción egipcia, que puede ser noción o bien una personalidad o una diosa que se llama Maat. Esta M-A-A-T. Esta figura representa el orden en sí y en especial del mundo. Todo esto son palabras de Yogari. Todos los esfuerzos de Maat apuntan a restablecer el orden primordial perfecto del instante de la creación. Igual que Jesús. La escatología, bueno, igual que los evangelistas, la escatología o doctrina de lo que ocurrirá tras la muerte de cada uno al fin del mundo está organizado sobre modelos egipcios.
la pasión de Jesús, la última cena, el lavatorio de los pies, el prendimiento, la muerte de Jesús, la resurrección, etcétera, todo está copiado de textos egipcios. Bueno, y aquí me paro. Eh, yo creo que ya llevamos hora y cuarto y que mis oyentes estarán aburriditos. O sea, que aquí me paro y entonces sabéis que he hecho un resumen de todas las exigencias que se exigirían a quien quiere estudiar la figura de Jesús de Nazaret en lenguas, luego en conocimientos del entorno, en textos. He hablado de cómo funciona la historia antigua y la cantidad de textos que tiene, escritos, numismática o arqueología. Y he hablado también de otros conocimientos que son necesarios para emprender nuestra aventura de conocer a Jesús de Nazaret. Y por último, he hecho una lista de casi 25, no sé, un montón de temas que vamos a tratar a lo largo de este curso. Y luego ya he empezado con el tema uno, la negación actual de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Amén. Ya he terminado yo y ahora les toca a ustedes pues preguntar cosas o decir pues me convence o no me convence, etcétera, etcétera.